Me llamo Alejandra Rodríguez y soy la hija de un desaparecido. En Colombia, desde la época de la violencia han existido desaparecidos. Esta serie narra la historia de algunos de ellos. El 6 de noviembre de 1985 en Bogotá, Colombia, el entonces grupo guerrillero M-19 se tomó el Palacio de Justicia. Horas más tarde, en un intento por controlar a los insurgentes, el ejército colombiano irrumpió de manera violenta en las instalaciones del palacio, hecho conocido como la Retoma, en el cual, además de guerrilleros, desaparecieron civiles que no tenían nada que ver con el conflicto, y hasta el día de hoy no se sabe nada de ellos. Lo que mi papá significa para mí, él para mí es como mi héroe, básicamente. No lo conocí mucho, pues, personalmente, pero igual sí me han contado muchas cosas de él. Y digamos que en el imaginario que yo creo, pues para mí él es mi héroe. ¡Parándose! ¿Para dónde me quieren? Por favor, yo no he hecho nada. No pregunte tanto y muero, por favor, yo no he hecho nada. Bueno, la cafetería del Palacio de Justicia la habían, pues les habían dado la administración de la cafetería a mis papás en 1985 para los meses de junio y julio. Mi mamá estaba trabajando como cajera y mi papá era el administrador de la cafetería. Yo nací el 1 de octubre y pues ella tenía que estar en dieta aproximadamente un mes, creo que fue el tiempo que ella pidió pues como licencia, o pues que ella se fue para la dieta de maternidad para cuidarme. Y a partir de los primeros días de noviembre ella ya se estaba reincorporando poco a poco. Yo tenía 35 días de nacida cuando sucedieron los hechos. Ese día, como a mí no me podían dejar sola, pues mi mamá tenía que esperar a que mi abuelita llegara y mi abuelita, como cosa curiosa, se demoró más de lo normal ese día en llegar de hacer el mercado. Usualmente mi abuelita llegaba a las 10 de la mañana y ese día llegó a las 11, 11:30, si no estoy mal. Entonces, pues ya cuando mi mamá salió de la casa, ella ya llegó cuando tenían acordonada la zona y ella ya no pudo ingresar al Palacio de Justicia porque pues si no ella también sería hoy otra de las desaparecidas o pues habría de pronto perecido también en los hechos del palacio. Están llegando refuerzos aquí a la Plaza Bolívar, se están despejando toda la zona. Y esa es la situación que se presenta. Pues que las personas que realizaron el asalto, faltando 15 minutos para las 12 del día, estaban dentro del palacio y son quienes disparan, ¿no? Posiblemente como para atemorizar. Es posible porque en los días anteriores había habido buenas medidas de seguridad. Pero hoy prácticamente las medidas de seguridad, pues casi no había medidas de seguridad. Pues mire, doctor, sobre eso, el día 17 de octubre, el periodista Héctor Mario Rodríguez de Caracol transmitió esta información. Los cuerpos de inteligencia militar descubrieron un plan subversivo para secuestrar a magistrados integrantes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. De él tengo muchos recuerdos, tengo un saco, tengo la máquina de afeitar, tengo un ajedrez, tengo apuntes de él con la letra pues de él, libros, él estaba estudiando Derecho y tengo un libro que era de él también. Pues para mí son importantes, muy importantes porque hace parte de la memoria y del recuerdo de mi papá, o sea, como poder recrearlo a él a través de esos objetos que yo tengo. Bien, las consecuencias emocionales para la familia, para una familia que ha sufrido la desaparición de uno de sus miembros, implica esa desestructuración, una disfuncionalidad producto del miedo,
producto de no poderle dar un curso al duelo, en donde así no se hable del desaparecido, siempre hay un recuerdo y siempre hay un anhelo y una esperanza de que vuelva con vida, y creo que eso es lo que hace que psicológicamente y emocionalmente la desaparición deje una huella en la familia que es muy difícil de sanar, porque además es una herida que el tiempo no necesariamente sana, sino que precisamente pervive también en el recuerdo. La toma inicia a eso de las 11:30 por parte de los guerrilleros del M-19. A eso de las 12:30 aproximadamente ya los militares tenían totalmente acordonada la zona, la Fuerza Armada, porque no fueron solo militares, sino también policía y policía que estaba vestida de civil. Más o menos ese día, a partir de las 4:30, se corta toda comunicación pues de adentro del palacio con el exterior. Y también, y como a eso de las 7 del 6 de noviembre, a las 7 de la noche del 6 de noviembre, empieza el incendio fuertemente. Mi papá salió el 7 de noviembre en horas de la mañana, si no me falla la memoria, y él sale por la puerta del palacio y es conducido al florero, a la casa del florero. Ahí lo suben al segundo piso, no sé qué tratamiento le den ahí adentro, hasta donde tengo entendido también hacen una serie de torturas a las personas que las consideran especiales. Después de eso las trasladan, todo parece indicar que dentro de un tanque, un carro tanque, los trasladan al Cantón Norte, que es la escuela de caballería, la que queda ubicada en la 100 con séptima. Ahí, pues, por órdenes de Plazas Vega, lo torturan a mi papá. Y digamos que hasta ahí sabemos, pues, lo torturan, también dicen que él murió dentro de las torturas y que el cuerpo de él los cuerpos de todos los desaparecidos fueron pues sumergidos en cal o enterrados con otros huesos también mezclados en el Cantón Norte para que no fuera fácil encontrarlos ni pues hallarlos. En este momento un efectivo de la fuerza pública trae encañonado a un hombre, a ver si lo alcanzo a divisar, viste camisa caqui, traen un señor, están saliendo hombres también, saliendo las mujeres, están saliendo, creo que unas 20 personas han evacuado ya Palacio de Justicia. Ahora la policía... ¿Qué pasa? ¡No! De la toma del Palacio de Justicia no recuerdo nada. Fue un movimiento del M-19. Y estaba muy chiquita cuando ocurrió la toma, no me acuerdo, digamos, de ese momento. Fue realizada hacia los años 80. Hubo corrupción de parte de la policía y de parte del gobierno. Los mató, los echaba algunos en ácidos para desaparecer los huesos. Y el último año donde han estado como peleando por la reivindicación de los derechos de las personas que desaparecieron. Sobre la toma no sé absolutamente nada.
La importancia del Cementerio del Sur y de las fosas comunes radica en que las personas que no fueron reconocidas o que no fueron reclamadas en medicina legal o que se declararon como NN, fueron llevadas al Cementerio del Sur y allá fueron enterradas en las fosas comunes, pues, del Cementerio del Sur. Pues para mí no ha sido diferente ser hija de un desaparecido. Digamos, de niña pues nunca tuve como un trato diferente, siempre me trataron las personas igual, no hubo como ningún problema, digamos, en ese sentido. Ahorita de grande pues la diferencia, digamos, es en cuanto a los conocimientos de los temas y en cuanto a las cosas que tengo que hacer, porque ya no es solamente ser una adolescente y, pues no sé, irme de farra o tener novios y pues esas cosas, sino también preocuparme un poco más por el tema social, por todo lo de los desaparecidos. Digamos que es como algo más que le agrego a mi vida. No es una carga, no es algo que no se pueda controlar, pero sí lo hace a uno diferente, no especial, pero sí diferente. Bueno, para llenar el vacío de mi papá, digamos, pues no se puede llenar un vacío. El vacío está y siempre va a quedar, no va a haber ninguna forma de llenarlo. Digamos que la única forma de llenarlo sería devolverme hasta el día en que lo desaparecieron y que él estuviera hoy conmigo. Pero pues también he tenido personas muy lindas, mi abuelito, mi tío, inclusive el papá de mis hermanitos, que siempre han estado conmigo, que me han apoyado y que de una u otra forma han sido mis papás. Nunca he soñado con él. Sí he tenido sueños alusivos, digamos, al Palacio de Justicia o con las personas que me rodean, los familiares, los abogados, pero nunca he soñado con mi papá. En el año 98 se logró hacer una exhumación de los cadáveres para poder hacer la identificación de los restos y determinar que dentro de los restos no reposaban los cuerpos de los desaparecidos. Bueno, ese día nosotros estábamos en el Congreso. Estábamos haciendo unas entrevistas allí a unos representantes y escuchamos mucha bala, mucho ruido de bala y esto. Entonces salimos corriendo y vimos que estaba el ejército y que estaba de aquí saliendo bala, no sabíamos por qué, la policía estaba botada al piso. Entonces nosotros salimos de aquí al Congreso hacia la alcaldía. Allá en esos muros que hay en la alcaldía, ahí nos quedamos un rato y empezaron a entrar las tanquetas, a romper la puerta. Había mucha bala, mucho plomo. Entonces, nosotros después de esto, como la policía ya llegó a decirnos que evacuáramos, que era peligroso, nos fuimos a la parte de atrás, a donde queda el BIC, donde queda el banco del BIC. Ahí me quedé un rato, luego pedí permiso y subí a la azotea y tomé a unos policías que venían en un helicóptero y se botaron ahí en la terraza al piso. Ahí en la parte de arriba habían vidrios y por ahí salía mucho plomo, mucha bala salía de ese sitio. Cuando los policías se botaban del helicóptero yo creí que era que estaban heridos, alguna cosa. A Dios gracias no, porque uno de ellos se quebró un pie y se quedó ahí. Y yo vi mucha gente que salió de aquí del Palacio de Justicia, los sacaron vivos. Y después vi en los periódicos que habían desaparecido. Entonces uno dice, ¿qué pasó aquí? No sé. Sí, porque no soy quien para decir que fulano, sutano salió vivo, que apareció, que desapareció. Lo que yo vi es que mucha gente que salió, después la vi en los periódicos, que han desaparecido. Eso es extraño. Lo que nosotros sabemos es que él ingresa a la Casa del Florero por la entrada que queda en este costado. De ahí, pues, la Casa del Florero la tenían dividida en 2 pisos. En el primer piso entraba la gente normal y le hacían la reseña. Y al segundo piso llevaban a la gente que los militares consideraban especial para darles un tratamiento diferente.
Lo que nosotros sabemos es que a mi papá, junto con los otros desaparecidos y junto con los estudiantes que fueron también torturados, los llevaron al segundo piso de la Casa del Florero y ahí los tuvieron pues un buen tiempo y después ya los trasladaron a las instalaciones militares. La instrucción o la decisión, es decir, la decisión que en su momento de parte de las fuerzas rectores mantener la democracia, maestro. Aquí no van a aceptarnos ni a luchar contra ninguno de los poderes. Sí, ya me llamaron. Carlos está vivo. Está muy herido en el Cantón Norte, pero está vivo. Esto es un atentado contra la rama jurisdiccional y eso hay que dejarlo muy claro, que el ejército está en condiciones de mantener todas las ramas. Lo que pasó con mi familia recién sucedieron los hechos, digamos, mi mamá pues como estaba recién casada con mi papá y me habían tenido a mí, ella como que no pudo soportar el choque y todo eso como que le dio muy duro y ella se fue a Pasto, pues nos fuimos las dos a Pasto, ella se fue conmigo y allá estuvimos como durante 4 o 5 años más o menos. Después de ese tiempo ya volvimos y acá mi abuelito y uno de mis tíos pues siguieron muy pendientes de la búsqueda, mirando a ver qué podían hacer, se encontraron con los otros familiares, siempre todos como muy pendientes de lo que estaba sucediendo. Y pues prácticamente la vida de la familia se convirtió en saber qué era lo que había pasado con mi papá, saber dónde lo llevaron, qué hicieron con él y pues también encontrar respuesta y apoyo en el gobierno, que no lo hemos tenido todavía. Realmente el gobierno ha sido como muy parco y en lugar de ayudarnos a nosotros las víctimas o de solidarizarse con nosotros, lo que ha hecho es como enaltecer la labor de las fuerzas militares sin importar que estas personas sean o no sean violadores de derechos humanos. En el año 2000 más o menos se iniciaron unos procesos en fiscalía por desaparición forzada contra varios militares. Uno de estos militares, pues a los que ya se tiene condenado por el proceso por la desaparición, es a Plazas Vega, a Luis Alfonso Plazas Vega. Él ahorita está en prisión, pero pues es una prisión como que no lo convence a uno mucho. La parte tiene como entre la 7ª y la 11 y entre la 100 y la 106 más o menos para movilizarse y esa es su prisión, esa es su cárcel. Prohibido olvidar. Todo individuo, toda sociedad, toda comunidad tienen derecho a la memoria. Por tanto, hay que visibilizar, sensibilizar para no olvidar. A esta frase hacemos referencia recordando los hechos de noviembre del año 85, los hechos del Palacio de Justicia, que desafortunadamente para las nuevas generaciones han sido transmitidos de manera algo tergiversada. En este papel han jugado importancia los medios en la medida que a través de imágenes, anécdotas, hechos recordatorios, muchas veces no han sido claros en sus apreciaciones o en transmitir directamente los hechos. Han sido de manera sesgada en algunas oportunidades, no permitiendo ver la realidad, no permitiendo ver cuál realidad, la de las causas, la de las consecuencias y la de sus personajes, sus protagonistas. Y protagonistas de esta historia desafortunada del acontecer colombiano han sido los hijos de los desaparecidos, hoy por hoy dolientes de una realidad en la que pidieron no estar, pero en la que son parte inevitable, una realidad de la que quieren respuestas, quieren absolver muchos interrogantes que tienen, frente a los cuales no hay una precisión. Entonces debemos recuperar la memoria histórica, particularmente para las nuevas generaciones, para que tengan el compromiso que es inevitable para ellas de transformar una realidad que si ciertamente no les perteneció en su momento, en este momento, a través de los desaparecidos, de los hijos de los desaparecidos de manera particular, está ahí, está presente, están ellos entre nosotros, están ellos siendo parte de esta nueva generación que quiere conocer una verdad que en muchas oportunidades le ha sido negada para transformarla, para que no se vuelva a repetir. En Bogotá, Colombia, el 6 de noviembre de 1985, el entonces grupo guerrillero M-19 se tomó el Palacio de Justicia.
hecho que dejó una huella imborrable no solo en la historia del país, sino en la vida de muchas personas, como es el caso de Alejandra Rodríguez, hija de Carlos, uno de los desaparecidos que dejó la retoma, impulsada por el gobierno y perpetrada por el ejército. Hasta la fecha, el gobierno no le ha respondido dónde está su padre. Frente a los medios de comunicación, digamos que hay como dos escenarios muy claros o como que marcan una diferencia muy fuerte. El primer escenario es recién suceden los hechos, hay mucha cobertura de los medios, digamos como mucho para tapar, no quieren decir la verdad, están pues totalmente del lado del Estado, no quieren aceptar que hay desaparecidos, que sí hay responsabilidades por parte de los militares, de las Fuerzas Armadas que estuvieron en la retoma. Eso es como más o menos hasta el año 2002, 2004. Ya de ahí para acá los medios de comunicación han tratado de tener como un punto más, no de opinión, sino como simplemente de información, han sido más benévolos con los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia, nos han dado un buen espacio, también dicen y aceptan que sí hay desaparecidos, que los desaparecidos sí existen, no los niegan, y pues han jugado digamos que un papel importante porque lastimosamente en Colombia los medios de comunicación digamos que permean un poco las decisiones jurídicas, las decisiones políticas, y eso ha permitido que en cierta forma el proceso que se lleva contra los militares que están implicados en las desapariciones pues estén un poco blindados y no haya como ese temor por parte de los magistrados y de los jueces para fallar en derecho, para fallar de acuerdo a la verdad. Fue desproporcionada, muy desproporcionada la retoma porque adentro habían no más de 40 guerrilleros y pues el despliegue que uno puede ver por medios de comunicación y por noticias es bastante fuerte, o sea, se vino aquí toda la tropa, todo el batallón, inclusive trajeron tropas de otros sitios del país. Fue algo muy desproporcionado realmente y más que una especie de recuperación del palacio, una especie de recuperación o de ayudar a salvaguardar a las personas que estaban dentro del palacio, eso se puede ver es como una especie de venganza. La manera social de contribuir a que ese dolor, esa herida abierta que implica la desaparición, mengue, pase un poco, tiene que ver precisamente con recuperar una verdad histórica construida en términos de consenso social que no solo acuse a unos autores materiales, sino que fundamentalmente devele los autores intelectuales y los móviles sociales y políticos que están aquí detrás de la desaparición. Siempre recordaré a mi papá. La búsqueda de una respuesta durará hasta el día en que las personas que lo desaparecieron por fin digan la verdad. ¿Dónde estás? Porque mis noches son turbias y amargas, crueles e incesantes. Me duele el corazón porque no puedo sentirte. Me duelen los labios porque nunca han podido decir papá. Me duele la cabeza de tanto pensar y tu paradero nunca hallar. Hoy me duelen los pies de tanto caminar, tocando de puerta en puerta a ver si por fin alguien me dice dónde estás.